que me ponga la presentación y empezamos. Muy bien, les platico mientras de Vivaro. Tal vez a Vivaro no lo conozcan. Es realmente es una empresa que tiene 50 años en el mercado. Es lo que antes conocíamos como Marcatel. Simplemente hicimos un cambio de nombre y un rebranding, ¿no? Para poder precisamente acometer este tipo de actividades, ¿no? Bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Rafael Aguirre, yo soy el director de la unidad de ciberseguridad para Vivaro y vamos a platicar ahora de la ciberseguridad en la industria manufacturera. Como han escuchado ustedes durante estas conferencias y durante pues todos estos últimos años, los ataques y los intentos de ataques han aumentado de manera dramática en el país, ¿sí? Simplemente en el primer cuarto del 2022 se registraron la mitad de los ataques de todo el 2021. Eso quiere decir que si seguimos así para finales del 2022 vamos a tener prácticamente el doble de los ataques que hemos tenido en el 2021. ¿Por qué sucede esto? Para eso nos vamos a regresar un poquito a los basics en términos de seguridad, aplicando esta regla que seguramente ustedes conocen bastante bien. Lo que indica esta regla es que para poder medir los riesgos que tenemos de que un ataque sea exitoso, pues básicamente tenemos que tener dos factores en consideración. Por un lado, las vulnerabilidades y por otro lado, las amenazas. Las vulnerabilidades yo las divido en dos partes. Las vulnerabilidades que tienen que ver con la programación de los sistemas. Esto quiere decir que todo lo que utilizamos, sea un sistema operativo como un Windows, un Linux o inclusive una aplicación tradicional de Office o cualquier cosa por el estilo, hasta el tema de HMIs, PLCs, SCADAs, todos al final tienen un componente de software y este componente de software lo programó al final un humano, ¿no? El hecho de que sea programado por un humano tiene un riesgo implícito y estadístico. O sea, estadísticamente siempre tienen errores estas programaciones, obviamente no intencionales, pero al final lo que hacen los hackers es precisamente buscar estos errores para convertirlos en vulnerabilidades y poder burlar los sistemas, ¿no? Ese es un tipo de vulnerabilidad. El otro es la vulnerabilidad que tiene que ver con la configuración de los sistemas, es decir, las gentes y las personas que arman las arquitecturas de seguridad que toman en cuenta el tema de la seguridad, ¿no? Que no pongan un sistema con un password default, que cuando lo configuren o lo integren en la red tengan un cierto nivel de protección. Esas son las vulnerabilidades. Ahora, la verdad es que las vulnerabilidades tienen pues, años en este asunto, ¿no? Desde que empezaron los sistemas siempre ha habido vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Realmente el aumento de los ataques y el aumento del riesgo que estamos teniendo viene más bien por el lado de las amenazas. Uno de los ejemplos es el ransomware. En el 2015, cuando empezó a oírse el término de ransomware, el ransomware, para los que no lo conozcan, es un tipo de ataque donde básicamente te secuestran la información de tu máquina, te encriptan la información de tu máquina y te piden a cambio de la llave para poder desencriptar la información un rescate, ¿no? Una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero en el 2015 era más o menos entre 300 y 500 dólares. En el 2015 el ataque funcionaba en un formato, vamos a llamarle como escopetazo, o sea, como que tiraban una red al mar a ver qué cachaban. Los atacantes básicamente enviaban correos electrónicos a todos los usuarios que pudieran y el desafortunado que le diera clic a la liga de correo electrónico y que encriptara su máquina, pues le cobraba entre 500 y 300 dólares en bitcoins, ¿no? Lo que sucedió, bueno, todo esto, digamos, fue un acontecimiento por el tipo de ataque, pero realmente en términos monetarios, pues en ese entonces no era demasiado dinero, no era menos de $500,000. Si lo comparan con lo que sucede a partir de 2021 o durante el 2021, es que todos los rescates que se pidieron del 2015 al 2021, estamos hablando que suman ya cerca de $2,600 millones, ¿no? O
sea, ya estamos hablando de cifras considerables. El rescate promedio que hoy en día están pidiendo los atacantes de ransomware se mueve de $300 en el 15 a cerca de $1 millón en el 2021, ¿no? Tenemos también el surgimiento de una serie de grupos dedicados al ransomware. Estos grupos son, pues son criminales que al final entendieron el modelo de negocio del ransomware de otra forma y lo exponenciaron. ¿Cómo lo exponenciaron? Pues implementaron algo que le llaman el ransomware as a service. Siguieron un modelo tradicional de servicio, que es el software as a service, donde tú tienes una parte, lo que hace o cómo funciona es que tienes los grupos de ransomware que desarrollan tecnología muy específica para poder atacar a los sistemas. Esta tecnología, ¿qué es? Básicamente tienen áreas de research and development, literalmente, que lo que hacen es estar buscando vulnerabilidades en los sistemas operativos, en las aplicaciones del día a día, en el lado industrial, en los SCADAs, en los HMIs, etcétera, para poder encontrar este hueco por donde poder lograr meterse, ¿no? Aparte de la vulnerabilidad, también lo que logran conseguir es hacer esto que en términos técnicos se llama ofuscación, que es básicamente esconder este malware, de modo que sistemas como un EDR, como un antivirus, como un firewall, como un IPS, no lo puedan detectar, ¿no? Y esto es algo que están haciendo de manera constante. Estos grupos están, literalmente invierten en tecnología, tienen laboratorios donde están probando la tecnología para hacerla más, pues más resiliente, vamos a llamarle así, contra las protecciones que ponemos por los que defendemos los sistemas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del modelo de negocio que están siguiendo, si lo quieren ver así, ellos desarrollan esta tecnología que es capaz de poder burlar los sistemas y poder entrar digamos, a hacer exploit o explotar ciertas vulnerabilidades de las víctimas. Y tienes, por otro lado, otro tipo de hackers que son, o que les llaman afiliados. Los hackers afiliados son estos hackers que tienen un nivel de conocimiento menor, que no necesariamente tienen el recurso monetario para poder invertir en desarrollar esta tecnología, para poder ser más resiliente y poder burlar los sistemas internos. Entonces, el modelo de negocio se vuelve pues en esto, ¿no? Estos grupos que ahorita los veían con las bolitas rojas en la gráfica, lo que hacen básicamente es estar buscando afiliados. Los afiliados son los que buscan las víctimas, utilizan la tecnología que generan estos grupos de ransomware, y esto es lo que hace precisamente que se exponencien los ataques, ¿no? ¿Por qué? Porque la barra de entrada para ahora poder generar un ataque baja. O sea, no necesitas ya tener alguien que pueda desarrollar esta tecnología, sino que ahora está disponible para simplemente tomarla y atacar los distintos víctimas que podamos ver, ¿no? Entonces, esto creemos que ha sido una de las causas que han exponenciado el número de los ataques, y creemos que, bueno, pues, va a seguir sucediendo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para protegernos? Hablando de este tipo de amenazas, pues primero de ellos es conocerlo, ¿no? Existe este concepto que le llaman el concepto de la inteligencia de las amenazas. Todos estos grupos, existe información en el internet de ellos, existe información donde se indica cómo operan, el tipo de industria que atacan, cuáles son las tácticas, los procedimientos, cómo es que atacan a todos los clientes, y este tipo de información está disponible en el internet, en sitios como por ejemplo el de MitraAttack. MitraAttack es un sitio que ustedes pueden consultar de manera gratuita, y ahí pueden encontrar mucha información de las amenazas actuales, tanto de ransomware como en este caso, por ejemplo, el grupo Conti, como amenazas en general, lo que le llaman los ATPs, o inclusive los grupos que están soportados por gobiernos, ¿no? que pueden volverse también, en dado caso, potenciales amenazas. Hablando en particular de lo que tiene que ver con el tema industrial,
Ahí mismo en el Mitre pueden ustedes hacer, por ejemplo, una búsqueda con el término ICS, que viene de Industrial Control Systems, y aquí se indican todos los procedimientos, tácticas y formas de cómo un hacker va a ir a atacar los sistemas industriales, ¿no? Aquí vienen algunos ejemplos, pues algunos temas, por ejemplo, es que pueden bloquear los comandos, se meten a nivel de protocolo de comunicación industrial, bloquean los comandos para que no puedan reportarse ciertos datos al HMI o puedan interceptar ciertas comunicaciones con el SCADA, etcétera, etcétera, ¿no? Bloquean puertos seriales, bloquean puertos de I/O de los mismos PLCs. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que conozcamos las amenazas que existen, ¿no? Conozcamos lo que está afuera, y para eso existen estas fuentes de información. Estas fuentes de información son fundamentales porque nos explican de una manera bastante clara cómo es que nos van a atacar, con qué herramienta nos van a atacar, y eso es oro molido para los que protegemos los sistemas, ¿no? Con eso tenemos la forma de poder saber qué necesitamos hacer para poder los controles y las protecciones de manera adecuada, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que ver con las amenazas. Evidentemente, las amenazas pues es una parte pues, que digamos cumple este tema del riesgo, pero la otra parte es el tema de las vulnerabilidades, que evidentemente tenemos que cubrirlas, ¿no? y taparlas también, ¿no? Cuando hablamos de la convergencia de OT a IT, lo que sucede es más o menos esto, ¿no? En un principio, sino hace algunos años, todo lo que tenía que ver con sistemas industriales estaba totalmente aislado de las redes corporativas, ¿no? Estos sistemas típicamente tenían su propio hardware, su propio sistema operativo, típicamente configurado a nivel microcódigo, a nivel microcontrolador. La red que utilizaban para conectar sensores y conectarse entre PLCs eran redes propias de par trenzado, no tenía nada que ver con Ethernet ni nada de eso, ¿no? Entonces era una red totalmente aislada. Sin embargo, pues conforme va evolucionando la tecnología y las necesidades del mismo negocio, pues se necesita que esa red esté conectada a las redes corporativas para poder obtener información, para poder aprovechar lo que está sucediendo en las líneas de producción y poder determinar que está, digamos, hacer cambios en la línea de producción o poder saber cuál es el estatus de las líneas de producción, ¿no? Entonces, ¿qué pasó o qué está pasando? Pues que estas líneas de producción se están conectando a las redes corporativas, ¿no? Hoy en día la mayoría de los sistemas, hablando de HMIs, SCADAs, que originalmente corrían en un hardware especializado, hoy en día corren en sistemas operativos, vamos a llamarle comunes, ¿no? Como un Windows, como un Linux, ¿no? A pesar de que son comunes, tienen ahí digamos, sus propiedades en el sentido que son basados en tiempo real y otra serie de temas ahí que tienen para que puedan adaptarse al ambiente industrial. Sin embargo, no dejan de ser un Windows y no dejan de ser un Linux, ¿no? Y eso lo que ocasiona es que todos los vulnerabilidades que tenías en un sistema del tipo TI, pues ahora las estás heredando hacia OT. Y eso es parte del tema que hay que cuidar, ¿no? Lo mismo sucede en la parte de la red. Cada vez más los sistemas están convergiendo a utilizar redes Ethernet, redes IP. Los protocolos industriales están corriendo sobre Ethernet, corriendo sobre IP, precisamente para poder lograr esta convergencia, y eso también introduce una serie de factores de riesgo, ¿no? Digo, no estoy diciendo que esto es el único motivo por el cual tenemos vulnerabilidades, pero es uno que tenemos que tomar en cuenta. Evidentemente, si tú en tus sistemas utilizas algún protocolo industrial que no sea seguro, no sé, se me ocurre un Modbus que no tiene ni encripción, ni autenticación, ni nada de eso, pues, pues aunque tengas un Modbus con un protocolo o con una serie de equipos cerrados y todo, pues alguien puede llegar a ser un man in the middle y puedes hacer ataques con ese tipo de protocolos, ¿no? Entonces, digamos, hay que tomar en cuenta las dos cosas, la parte de lo que viene de los sistemas de IT y obviamente tomar en cuenta los nuevos protocolos y la nueva seguridad que hay que integrar en la parte de los sistemas. Ahora, y se comentaba en la mañana en el panel, ¿no? No se puede tratar de la misma manera
los sistemas de OT que los sistemas de IT, ¿no? O sea, en un sistema de IT tal vez los fines de semana puedes ir a hacer una actualización del Windows y listo, ¿no? Y sigues operando. Eso no se puede hacer en el caso de OT. No puedes ir a actualizar un HMI, un SCADA, porque simplemente el parche que pongas puede causar que ya no funcione, ¿no? De hecho, normalmente los parches de seguridad que tú instalas en los sistemas que están basados en un Windows, en un Linux, los provee en el caso de IT, los provee el fabricante del sistema operativo, en este caso un Microsoft, y en el caso de un OT donde tienes corriendo un SCADA, un HMI, pues los proveen los fabricantes del SCADA y del HMI, ¿no? En este caso un Siemens, un Rockwell, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una cosa también importante. Hablábamos también en la mañana que el foco de la seguridad o de la ciberseguridad en el caso de TI es que no te roben la información, en el caso de OT es que protejas o que tengas este grado de seguridad industrial, o sea, en el sentido de que no causes un accidente, que no tengas pérdidas materiales ni pérdidas de personas, ¿no? ni accidentes ni nada por el estilo, y que la disponibilidad esté ahí, ¿no? Que puedas controlar los sistemas, que puedas seguir operando sin ningún problema y que siga funcionando todo esto de manera regular. Otro de los temas es que a diferencia, por ejemplo, de un sistema de TI donde tal vez estás renovando los sistemas cada 3 años o 5 años, en el caso de IoT puedes tener sistemas que duren mucho tiempo, ¿no? Entonces muy probablemente vas a tener que vivir con un Windows XP o con un Windows un poco viejo durante mucho tiempo, ¿no? En el caso de IT, pues ustedes saben, es muy difícil que ahorita encuentren un Windows XP en un ambiente productivo, ¿no? En fin, el mensaje aquí en general es no se puede manejar la ciberseguridad de la misma forma que lo manejamos en TI, tiene que haber o hay otra forma de manejarlo, tiene que tenerse conciencia de que es distinta el manejo, ¿no? Muy bien. Para poder entender cómo nos atacan y cómo nos podemos proteger, existe esto que desarrolló Lockheed Martin que se llama el Cyber Kill Chain. El Cyber Kill Chain no es más que los pasos que sigue un atacante cuando nos quiere hacer un daño, ¿no? Nos quiere atacar. Esto viene de algo que le llaman el Kill Chain, que es digamos, un proceso que tiene el ejército de Estados Unidos o algo que entendió de cuando te atacan en un esquema normal de guerra, ¿no? Esto lo adaptaron obviamente a la parte cibernética. Y el concepto aquí es muy sencillo. Si tú quieres prevenir un ataque, lo que tienes que hacer es romper la cadena, es evitar alguna de estas acciones. Cuando tú evitas alguna de estas acciones, evitas que el ataque sea exitoso, ¿no? Y puedes protegerte, ¿no? ¿Cuáles son las partes? Lo que hace un atacante, lo primero que va a hacer es tratar de hacer un reconocimiento de la superficie. Voy a hacer un reconocimiento para identificar qué es vulnerable, a qué puede entrar, cuáles son las máquinas y los lugares donde puedo tener posibilidades de un ataque exitoso, ¿no? Una vez que las identifico, las convierto, bueno, digamos que selecciono mi armamento para poder hacer un ataque, hago el delivery. El delivery, esta es una parte súper importante porque hoy en día el delivery de los ataques en su mayoría se hace a través de phishing, se hace a través del correo electrónico o a través del WhatsApp. Y es aquí donde el tema de la concientización de los usuarios cobra un grado muy relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de los ataques llegan por los usuarios, entran a la red por los usuarios, ¿no? Y es donde hay que tener conciencia para evitarlo. Una vez que estás adentro o que está el atacante adentro, se hace un exploit, se ejecutan los ataques y tomamos el control de los sistemas. Y una vez que estamos dentro, digamos, el hacker se instala en el sentido de que literalmente instala un centro de comando y control y desde ahí va a lograr controlar el resto del ataque, ¿no? O sea, yo creo que ustedes han escuchado algunas historias donde los hackers han estado en la red cerca de 4 o 5 meses porque llegan y se instalan y lo que están haciendo es estar monitoreando, entendiendo la red, viendo a dónde más se pueden meter, viendo qué otro daño pueden hacer, extrayendo información
y todo eso lo hacen durante el tiempo que están ahí, ¿no? Controlando, ¿no? Entonces, de nuevo, si nosotros podemos identificar estos puntos, podemos parar el ataque en algún punto. Y el punto final de desfiltración es donde ya se ejecuta, ahora sí, digamos, el ataque de manera... Es aquí donde ya te encriptan la información, en el caso de un ransomware, o van y te tumban algún servidor en el caso de un ataque de otro tipo, ¿no? ¿Cómo nos debemos de proteger? Lo que nosotros recomendamos es tomar a la seguridad como un proceso de mejora continua, ¿no? Que incluya estos elementos que vamos a ver a continuación. Por un lado, lo que recomendamos es que seleccionen un framework en términos muy simplistas, no es más que un checklist de lo que tengo que hacer para estar seguro, ¿sí? Para estar seguro, para reducir el riesgo, para mantener mi riesgo a raya, ¿no? Y aquí tenemos muchos frameworks en el mercado. En el caso del sector industrial tenemos el 62443, que es como el estándar para la parte industrial. Es un framework bastante complicado, es un framework que se puede certificar en dado caso si ustedes lo necesitan, pero al final el mensaje de nuevo es tomar en cuenta y tomar o basarse en un framework para poder hacer todos sus procesos de seguridad, ¿no? De otra forma, simplemente estamos haciendo parches sin tener una referencia clara de dónde queremos ir y qué queremos lograr. El framework lo que nos va a dar es una referencia de dónde debemos de estar y dónde estamos ahora, ¿no? Para poder lograr y cerrar ese gap. De nuevo, hay muchos frameworks. Lo que nosotros recomendamos, obviamente la adopción del framework depende del grado de madurez de la empresa, ¿no? Están los frameworks como el 62443, que es un framework ya muy sofisticado, que implica meter recursos, que implica meter una serie de temas más sofisticados en la red, en la línea de producción. No necesariamente es algo a lo cual todas las empresas pueden acceder. Entonces, lo que recomendamos nosotros es tomar otros frameworks, ¿no? Hay un framework de seguridad industrial del NIST y hay un framework también de seguridad industrial del CIS. Uno de los que nosotros recomendamos y nos gusta promocionar mucho es el de CIS Controls. CIS Controls tiene una serie de dominios de seguridad, tanto para OT como para IT, y lo que hace básicamente es un listado, te explica o te da un listado de cómo tienes que proteger todos estos 18 dominios en tu industria, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer para estar seguro? Obviamente para esto hay que hacer un assessment, hay que hacer un gap analysis, hay que hacer un procedimiento, pero esto es un framework muy, digamos, sencillo, digamos, es de los más sencillos de adoptar, porque es un framework muy técnico. Entonces, en ese sentido es bastante simple de adoptarlo y tenemos ya una referencia. Una vez que cumplimos con este framework, tenemos varias ventajas. La primera es que tenemos ya la práctica de tener políticas, de tener procedimientos, de trabajar en un framework y realmente saltar de un framework como un SysControls a un 62443 o inclusive en 27000, pues estamos a un salto pequeño, ¿no? Muy fácil de lograr. Estos son algunos de los puntos que refieren los frameworks en particular. No nos vamos a meter a todos, voy a platicar de uno en particular que es la superficie de ataque, que creemos que es uno de los más importantes y también creemos que es uno de los más descuidados. La superficie de ataque, el concepto es muy sencillo, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, esto que simula ser la red de tu empresa, donde tal vez tengas una barrera perimetral que típicamente es el firewall corporativo, ¿sí? Pero hacia adentro no tienes absolutamente ninguna protección. Entonces, ¿qué sucede? Que si llega un malware y empieza a correr dentro del firewall, en la red, cuando estás dentro de la red, el atacante tiene acceso a toda la red de manera automática, ¿sí? ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda poner capas de protección, ¿sí? Dentro de la red. Que tengas varios firewalls, varias divisiones, varios segmentos dentro de la red. Entonces, el tema de la segmentación es uno muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el modelo de Purdue,
que el modelo Purdue pues es el modelo, digamos, de referencia para los sistemas industriales, precisamente. Me salió acá una rayita de la cosa el modelo de Purdue define varios niveles, donde el nivel 0 es donde están todos los actuadores, sensores y demás. El nivel 2 están los PLCs, el nivel 3 están los HMIs, etcétera. Y hasta el nivel 5 en adelante están los sistemas corporativos. Lo que define el modelo de la segmentación en Purdue, que de hecho está definido en el estándar de 62443 y en el syscontrols que les comentaba, lo que se define es que se tengan divisiones o firewalls entre los distintos segmentos. De modo que si alguien llega y ataca, por ejemplo, este HMI, por algún motivo alguien tomó un USB con algún tema infectado, va y lo mete al HMI, pues el atacante a partir de aquí se le va a complicar saltar a otras zonas porque tienes estos firewalls que protegen las distintas zonas. Muy bien. Muy bien. El otro componente es el componente de tecnología. El componente de tecnología, también vamos a platicarlo muy rápido. Es el otro componente dentro del ciclo de mejora continua que estamos platicando. En el componente de tecnología, pues tenemos también varios componentes que vamos a platicar muy rápido. Uno de ellos son los firewalls que le llamamos de siguiente generación. Siguiente generación en el sentido de que en particular estos pueden entender los protocolos industriales, ¿sí? Son firewalls que pueden entender y controlar a nivel inclusive granular los protocolos industriales. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, es que no se ve muy bien por la rayita esta, pero aquí tenemos, por ejemplo, la capa 0, donde están todos los actuadores, el layer 0, y tenemos el layer 3, ¿no? Lo que hacemos es poner unos firewalls de este tipo, y lo que hace es que, por ejemplo, tú puedes controlar aquí a nivel granular en el sentido de que, por ejemplo, puedes, no sé, si estás usando, aquí están los protocolos que soportan, ¿no? Si están usando un DNP3, tú puedes decir que puedes leer los datos, por ejemplo, del PLC o de los sensores, pero al firewall le puedes decir que nadie puede escribir hacia los PLCs y a los sensores, ¿no? Entonces, ¿qué te permite eso? Pues que si alguien de nuevo ataca este sistema, pues no va a poder tener el control de los PLCs y las válvulas y todo lo que sucede abajo, ¿no? Este en particular es un firewall de Fortinet, pero realmente hoy en día prácticamente todas las marcas ya tienen un firewall de este tipo, ¿no? La microsegmentación es otra forma también de protección. Normalmente tú tienes un switch que cuando conectas tus actuadores o cuando conectas tu HMI y tu PLC, pues tienes comunicación directa entre ellos. La microsegmentación lo que hace es que antes de que vayas a comunicarte de manera directa, lo pasas a través de un firewall para que sea filtrado y ese firewall decida si puede haber comunicación o no. ¿Esto de qué nos sirve? De que si alguien de nuevo ataca una parte de la LAN, pues va a ser complicado que se mueva de manera lateral hacia otra parte de la LAN, ¿no? Otro de los temas para ahora que se está trabajando en un formato híbrido, está el Zero Trust. Hay que darle mantenimiento a los sistemas, hay que entrar a hacer actualizaciones, hay que entrar a hacer lecturas y otra serie de cosas, y aquí es donde se puede utilizar el concepto de Zero Trust. Zero Trust, si lo quieren ver así, es, digamos, el nuevo tipo de VPNs que existen ahora. La VPN, si ustedes recuerdan, pues era una donde le dabas un username y un password a un usuario, se conectaba a la red y tenías acceso a todos los sistemas, ¿no? El Zero Trust lo que hace es agregarle la no confianza, es decir, yo no confío en nadie a menos que me demuestres lo contrario, ¿no? Entonces, básicamente, cuando te conectas a la red, te pide el user y el password tradicional, pero luego también te pide la postura de la máquina, ¿no? Que tengas el antivirus correcto, que estés en dominio, que tengas las credenciales adecuadas, etcétera, y en base a eso te va a dar el permiso. Ahora, cuando te da el permiso, te da un permiso a un sector particular y a una aplicación en particular de la red. De modo que si logras penetrar o si alguien logra tomar ese user y password,
va a poder entrar solamente a un pedazo de la red, pero no va a poderse más allá, no va a poder moverse más allá, ¿no? Y el otro tema que también es importante como herramienta a tener en cuenta es el tema del parcheo virtual. El parcheo virtual no es más que un dispositivo, típicamente un firewall, que tú pones enfrente de estas máquinas, digamos, obsoletas con Windows XP o con versiones viejas, y lo que hace el parcheo virtual, si ustedes recuerdan en los pasos que hacía un atacante, lo primero que hace es ir a escanear qué vulnerabilidades hay en el sistema. Lo que hace el parcheo virtual es reportarle al atacante que no hay vulnerabilidades, que todo está bien y que ahí no puede atacar. Entonces, lo que hace esto es básicamente engañar de alguna u otra manera al atacante para que no pueda entrar. Muy bien. Y por último, el último componente, no menos importante, pues es el personal, ¿no? Por un lado, como lo vimos hace rato, uno de lo que consideramos como el eslabón más débil, pues son los usuarios finales, ¿no? Los usuarios finales hay que concientizarlos, hay que educarlos para que esté claro que tienen que estar enrolados y tienen que estar metidos en todo este asunto de la ciberseguridad. O sea, las empresas pueden invertir millones de dólares en sistemas, en procesos, pero si el usuario le da clic a la liga, ya no se vio nada. Entonces, es súper importante que haya concientización de los usuarios. Para esto hay sistemas, inclusive simuladores de phishing, para poder estar midiendo los niveles de concientización de los usuarios, ¿no? Son simuladores donde se hace un autoataque, por así decirlo, a nuestros mismos usuarios, y vamos midiendo que también están respondiendo a los cursos y a los trainings y a la concientización que estamos haciendo, ¿no? Y en el lado de IT y OT, pues aquí básicamente es definir esta línea que todavía existe entre quién es el responsable del tema de la ciberseguridad, si es IT, si es OT, de ponerse de acuerdo, porque al final esto es algo que es común para las dos áreas, ¿no? Entonces, esto tiene que ponerse o que definirse obviamente internamente. Y el otro tema también no menos importante es el entrenamiento continuo. Como lo vieron hace rato, los hackers están todo el día buscando vulnerabilidades, todo el día buscando maneras de entrar a nuevos sistemas, están en una carrera constante y nosotros tenemos que estar al nivel, ¿no? Entonces tenemos que invertir en entrenamiento, tenemos que invertir en que la gente esté al nivel para poder defendernos. Y pues básicamente es lo que tenía para ustedes. Muchísimas gracias. Les vamos a presentar un pequeñito video de quién es Vivaro, solamente para que nos recuerdan, para los que no nos conocen, y de nuevo, muchísimas gracias. Con permiso. Trajimos la idea de conectar a la gente, el primer radiolocalizador. Un pequeño paso en el mundo de los dispositivos y un gran salto tecnológico para el mundo de las telecomunicaciones. Pronto se convirtió en un emblema del norte, del trabajo y de su esfuerzo. Después de los caracteres vinieron las palabras, después los mensajes y finalmente la voz. Nosotros personalmente estamos detrás de las operadoras atendiendo, viendo, vigilando, cuidando que las cosas se hagan bien hechas. Por una sencilla razón, hay una gran diferencia. Vivimos de las telecomunicaciones, nacimos en las telecomunicaciones y seguiremos en las telecomunicaciones. No es una aventura más, es nuestra vida. Muchas gracias a los... La persistencia y el espíritu inagotable de nuestra gente nos hizo enfocarnos en un solo objetivo, estar conectados. Y que esto sea lo más rápido posible. Las distancias se volvieron cortas, los océanos diminutos y los tiempos de traslado se acotaron hasta volverse insólitos. Llegó el video, y por consecuencia la transmisión en vivo, y en un instante de 50 años, el pasado, el presente y el futuro se unieron para ofrecerte nuestra experiencia, confianza y una gran velocidad.
Víbaro es la consolidación de 5 décadas de esfuerzos que parten de Víbaro Telecom es una empresa que ofrece servicios de telecomunicaciones, soluciones de TI y ciberseguridad. Cuenta con un gran despliegue de red de fibra óptica internacional, nacional y metropolitana de alta capacidad. Víbaro Media ofrece una gama completa de servicios de transmisión de video a través de fibra óptica, satélite, inalámbrica o Internet, para aplicaciones de distribución de televisión, producción remota y plataformas OTT. Víbaro Digital ofrece soluciones innovadoras de transformación digital, gestión documental, de procesos, distribución de contenidos audiovisuales por Internet y de comunicación digital corporativa. Víbaro Video es una empresa que ofrece servicios de producción y transmisión audiovisual especializado en deportes, noticias y programas televisivos en Latinoamérica. Víbaro Gaming es la comunidad de eSports más grande de Latinoamérica y tiene como objetivo empoderar a la juventud para retar sus capacidades a través del gaming. Víbaro Properties es una empresa dedicada a la construcción y gestión de propiedades inmobiliarias y bienes raíces, con operaciones en México y en Estados Unidos. Víbaro Comunidad es una institución sin fines de lucro que muestra nuestro lado humano. Incluye nuestra fundación y beca Jorge García Avaroa, enfocada en apoyar proyectos educativos, de salud, arte y cultura. Seguramente sin saberlo has sido espectador de nuestros servicios, Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, torneos de tenis, fútbol, noticias relevantes, eventos internacionales y un sinfín de contenido ha pasado por nuestra red a lo largo de los años. Clientes globales confían en nuestra red, en nuestros servicios y en nuestra gente. Nosotros te ofrecemos no solo la experiencia que se logra a través del tiempo, sino aquella que se transforma en una gran vivencia y te deja con algo. Conectamos gente, transportamos contenido, unimos todo aquello que se convierte en una gran experiencia. Recuerda que, en algún lugar, algo extraordinario está por suceder. Víbaro, una experiencia extraordinaria.